No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Empezó como cualquier otra tarde de martes. Sin incidentes, tranquila y, honestamente, un poco solitaria. El tipo de día en el que la luz entra en la cocina de la manera justa y te hace echar de menos algo que no puedes nombrar del todo. Acababa de cumplir 58 años unos meses atrás, y aunque les decía a todos que me sentía cómoda con el envejecimiento, había días en los que no creía en mis propias palabras. Me dirigí al mercado local a comprar algunos víveres. Nada sofisticado, solo leche, huevos, algunas judías verdes y esas galletas que a mi marido le gusta colar en la despensa. Empujé el carrito con pereza por el pasillo de productos frescos, medio distraída por la sensación de que había olvidado algo. Mi teléfono vibró, pero lo ignoré. Probablemente solo un mensaje de spam o uno de esos recordatorios de citas que nunca reviso. Entonces lo vi. Al principio pensé que era alguien que conocía de antes. Un primo lejano tal vez, o un vecino al que no había visto en años. Pero cuando se giró, lo reconocí. Era James Whitaker, el jefe de mi marido, el gran tipo de su empresa tecnológica. Nos habíamos conocido solo una vez, brevemente, en una cena de Navidad de la empresa hacía 3 años. Recordé haber pensado que parecía demasiado joven para ser tan poderoso, pero ahora, bajo la dura iluminación del supermercado, se veía diferente, mayor, más humano. Me vio antes de que pudiera escabullirme. «¿Ela?», preguntó con una sonrisa desconcertada. Forcé una educada de vuelta. «Señor Wake, qué sorpresa. Por favor, solo James. No esperaba verte aquí». «El mundo es un pañuelo», dijo, mirando mi carrito de la compra como si guardara la clave de un misterio. «Solo estoy cogiendo unas cuantas cosas». «Es mi día tranquilo», respondí, de pronto consciente del leve arrugamiento de mi blusa y de cómo se me había olvidado retocar el pelo antes de salir de casa. Es curioso cómo ciertas personas te hacen más consciente de ti misma. «He oído mucho sobre ti», dijo. «Mark habla de ti a menudo». Eso me hizo detenerme. Mi marido no era del tipo sentimental. No solía deshacerse en elogios sobre mí en el trabajo ni en casa últimamente. «Oh», intenté sonar casual. James asintió y se apoyó ligeramente en su carrito. «Sí», dice, «tienes esa calma que mantiene las cosas estables. Admiro eso. La estabilidad es rara estos días». No estaba segura de qué decir. Había un tono en su voz. No coqueto, no del todo, pero algo más cercano a un interés genuino. Me hizo sentir incómoda, pero no de la manera que esperaba. Me hizo sentir vista. Debió notar mi vacilación porque añadió: «Perdona, eso probablemente sonó extraño. Simplemente, he estado pensando últimamente en lo mucho que las personas nos anclan sin saberlo». Entonces lo miré de verdad, las líneas cada vez más profundas alrededor de sus ojos. La forma en que sus hombros se hundían ligeramente, como si sostuviera algo invisible pero pesado. No parecía un hombre que solo estuviera comprando apio y toallas de papel. Parecía alguien que cargaba historias que no había contado. «Supongo que todos cargamos más de lo que decimos en voz alta», dije suavemente. Sonrió. No la sonrisa ensayada de los negocios, sino algo más silencioso. «Exactamente». Nos quedamos allí un momento, demasiado tiempo, dos desconocidos conectados por un marido al que ninguno de los dos entendía del todo, y entonces, como despertando de un ensueño, miré la hora. «Debería irme». «Por supuesto», dijo, volviendo a poner su carrito en movimiento. «Tal vez te vea por aquí otra vez». Mientras giraba hacia el pasillo de lácteos, me sentí extrañamente inquieta. No de mala manera, más bien como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que yo había mantenido cerrada durante años. Esa noche le conté a Mark que me había encontrado con James. Apenas levantó la vista de su portátil. Espero que no te estuviera molestando». «No», dije, «fue considerado». Mark gruñó, ya de vuelta a sus correos. Lo miré un momento más, preguntándome cómo nos habíamos acostumbrado tanto al silencio. A la mañana siguiente, James me envió una solicitud de amistad en Facebook. Me quedé mirando la notificación durante un minuto completo, y luego la eliminé. Pero la sensación no se fue. Esa sensación de que algo se había desplazado, solo un poco.
Durante la semana siguiente, me encontré pensando en él más de lo que debería. No de una manera romántica, solo preguntándome qué quería decir cuando hablaba de anclas, sobre las historias que podría estar guardando, sobre si veía en mí algo que yo había olvidado como ver en mí misma. Una semana después, volví al mismo mercado. Esta vez me puse máscara de pestañas por si acaso. Él estaba allí otra vez, mirando el pasillo de vinos. No me acerqué a él, pero levantó la vista, me vio y me hizo un pequeño gesto con la mano. Esta vez sonreí primero. Cuando llegué a casa, abrí mi diario, algo que no había tocado en meses, y escribí. Algo en ese hombre me hizo sentir que no era invisible. 2 días después de eso, recibí un mensaje de él. Elaine, espero que esto no esté cruzando una línea. Pero si alguna vez sientes ganas de hablar tomando un café, apreciaría la compañía. Sin presión. Solo 2 personas intentando recordar quiénes éramos antes de que el mundo se volviera ruidoso. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Mi mano flotaba sobre el teclado, insegura, pero mi corazón ya había susurrado que sí. No respondí de inmediato. Dejé el mensaje allí, brillando suavemente en la pantalla de mi teléfono como un secreto. Durante la mayor parte de la tarde, seguí con mis quehaceres fingiendo que no existía. Doblando la ropa, limpiando los mostradores, preparando las vitaminas de Mark como siempre. Pero cada vez que pasaba por la mesa de la cocina donde estaba mi teléfono, sentía su atracción. Las palabras seguían resonando en mi mente. Solo 2 personas intentando recordar quiénes éramos antes de que el mundo se volviera ruidoso. Esa noche me acosté junto a mi marido y escuché el bajo zumbido de sus ronquidos. Nuestros cuerpos ya no se tocaban en la cama como lo habían hecho antes. Habíamos derivado hacia los bordes opuestos del colchón, como 2 continentes que se habían separado en silencio con el tiempo. Miré el techo y me pregunté cuándo exactamente habíamos dejado de hablar de algo real. Por la mañana, había tomado una decisión. El café suena bien, escribí de vuelta. Él respondió casi al instante. Mañana, a las 10 de la mañana en el Café Fernwood. Era nuestro local de siempre, acogedor, escondido detrás de la librería, con suelos de madera chirriantes y tazas desparejadas que hacían que el lugar se sintiera como el salón de alguien. Solía quedar allí con amigas años atrás, antes de que todas se volvieran demasiado ocupadas o se mudaran. No había vuelto en un tiempo. Cuando entré a la mañana siguiente, vi a James en una mesa de la esquina. Se levantó al verme y me dio una sonrisa cálida que no se sentía ensayada. «Te ves preciosa», dijo. Sentí que se me calentaban las mejillas. «Gracias. Tú también te has arreglado bien». Pedimos nuestras bebidas y nos instalamos en el ritmo tranquilo de 2 personas inseguras de por dónde empezar. Removió su café lentamente, observando el remolino de la crema como si tuviera un significado. Noté cómo sus dedos se demoraban alrededor de la taza, como si necesitara sentir algo con los pies en la tierra. ¿Alguna vez piensas en lo rápido que empezó a moverse la vida?, preguntó finalmente. Un día está llena de ruido con planes y gente y expectativas, y de repente solo hay silencio. Asentí, sorbiendo mi té. A veces pienso que desaparecí sin darme cuenta. Antes me sentía tan presente en mi vida. Ahora es como si estuviera mirando desde fuera. Sus ojos se encontraron con los míos con una suavidad que me inquietó. No porque fuera inapropiado, sino porque era honesto. Antes admiraba a Mark, dijo, tomándome por sorpresa. Todavía lo hago de muchas maneras. Pero creo que a veces hombres como él olvidan que las personas que los esperan en casa tienen sus propias historias. No supe qué decir a eso. Era a la vez un cumplido y una verdad silenciosa que no me había atrevido a expresar en voz alta. Durante años había apoyado las ambiciones de Mark, sus largas horas, su necesidad de control, y en el proceso había empezado a encogerme para caber en el espacio que él dejaba atrás. James se reclinó, exhalando lentamente. Mi esposa se fue hace 3 años. Eso me sobresaltó. No lo sabía, dije con suavidad. Nadie lo sabe. Nunca hablé de ello en el trabajo. Era demasiado complicado. Y supongo que no quería que me vieran como un hombre que no podía mantener las cosas juntas. Hizo una pausa. Pero la verdad es que los 2 desaparecimos en ese matrimonio mucho antes de que terminara. Sus palabras tocaron algo en mí que había enterrado profundamente. Hablamos durante más de 1 hora.
No sobre el trabajo, no sobre Mark, sino sobre la música que echábamos de menos, los libros que habíamos amado en nuestros 20, lo extraño que se sentía envejecer en un mundo que glorificaba la juventud. No era romántico. Ni siquiera coqueto. Pero era íntimo de una manera que no había sentido en años. Cuando por fin nos levantamos para irnos, dudé. Gracias, dije, por hacerte tiempo. Me miró un momento. No me hice tiempo. Necesitaba esto. Esa noche me senté a la mesa de la cena con Mark. Estaba desplazándose por su teléfono, con un auricular puesto, medio escuchando mientras yo hablaba de la nueva valla de los vecinos o de la lluvia que se avecinaba. Asentía de vez en cuando, pero se notaba que no estaba realmente allí. Y me di cuenta de algo. No estaba enfadada con él. Ni siquiera triste. Simplemente me había distanciado. Los dos lo habíamos hecho. Me fui a la cama temprano y me quedé despierta pensando en James. No de la manera en que una mujer piensa en un amante, sino de la manera en que alguien piensa en una ventana que no se dio cuenta de que había sido pintada de cerrada. Y ahora, por fin, estaba entreabierta, dejando entrar el aire de nuevo. A la mañana siguiente, había otro mensaje esperándome. ¿Te gustaría caminar por el parque este sábado? Se supone que va a estar precioso. Esta vez no dudé. Sí, me gustaría. La mañana del sábado llegó suave y dorada. Uno de esos días de principios de primavera en los que el aire se siente lo bastante fresco como para hacerte creer que las cosas pueden empezar de nuevo, no importa cuánto tiempo hayan estado dormidas. Me puse una chaqueta ligera, me cepillé el pelo 2 veces y añadí un toque de pintalabios, solo lo suficiente para sentir que me presentaba como alguien presente, no solo de paso. James ya estaba esperando en la entrada del parque cuando llegué. Llevaba un jersey azul marino y vaqueros, casual pero cuidado, como un hombre que quería estar cómodo pero aún respetuoso. Su sonrisa al verme era cálida, familiar ahora. Ya no se sentía extraña. Se sentía bienvenida. Traje café, dijo, levantando un vaso de papel. Siempre vienes preparado, le dije en tono de broma. Empezamos a caminar por el sendero, un camino de grava que serpenteaba entre altos robles y prados silenciosos. Los pájaros cantaban en el dosel de arriba, y la brisa ocasional agitaba las ramas como una conversación suave. No hablamos durante los primeros minutos, solo caminamos uno al lado del otro, sorbiendo café, dejando que el silencio se llenara solo. Entonces habló. He estado pensando mucho en lo que significa ser conocido. Lo miré de reojo. ¿Conocido? Sí. No solo reconocido o admitido, sino realmente visto por quien eres debajo de los roles. Marido, esposa, jefe, padre, simplemente tú mismo. Dejé que eso se asentara un momento. Eso es más difícil de lo que parece. Lo sé, dijo. Pero creo que olvidamos que todavía podemos convertirnos en más de lo que hemos sido, que tal vez no hemos terminado de darnos forma. Llegamos a un banco cerca del pequeño lago y nos sentamos. El agua brillaba y los patos se deslizaban por la superficie como si formaran parte de un viejo ballet silencioso. Miré las ondas y dije, ¿alguna vez te preguntas quién habría sido si hubieras tomado decisiones diferentes? Asintió lentamente todo el tiempo. Pero luego recuerdo que algunas partes de mí han estado esperando en silencio en segundo plano, solo esperando que volviera. Sonreí ante eso. Había algo profundamente reconfortante en la idea de que no nos perdemos del todo. Solo apartamos ciertas partes, tal vez durante años, tal vez para siempre. Pero a veces, si tenemos suerte, alguien nos recuerda que volvamos a buscarlas. Se giró hacia mí. Elaine, espero no estar cruzando una línea al decir esto, pero me gusta quién eres. La forma en que escuchas, la forma en que llevas algo gentil y con los pies en la tierra. No intentas impresionar, solo conectar. Eso es raro. Sentí una opresión en el pecho. No miedo, sino el dolor de ser reconocida. No se trataba de atracción. No se trataba de drama. Se trataba de que alguien veía las partes silenciosas de mí que pensaba que nadie notaba. Gracias, dije. Eso significa más de lo que probablemente te das cuenta. Entonces pasó una brisa, y pude oler el florecimiento temprano de la madreselva cercana. El momento se prolongó, no con tensión, sino con una quieta conciencia. No estábamos haciendo nada malo. No estábamos haciendo promesas.
Simplemente estábamos siendo. Finalmente nos levantamos y seguimos caminando. Me contó sobre su infancia, como su madre solía leerle todas las noches, incluso cuando ya era demasiado mayor para cuentos antes de dormir. Yo compartí cómo solía pintar años atrás, antes de que la vida se llenara de reuniones de la asociación de padres, listas de la compra y asegurarme de que todos los demás tuvieran lo que necesitaban. Deberías empezar de nuevo, dijo. No es demasiado tarde. Esa noche subí al ático y saqué mis viejos pinceles. Estaban polvorientos y las cerdas rígidas, pero solo con sostenerlos recuperé algo cálido. Me quedé despierta hasta después de medianoche pintando un pequeño paisaje. Nada especial, solo color y luz, pero se sintió como respirar después de haber contenido la respiración durante años. Mark no se dio cuenta. O si lo hizo, no preguntó. Y yo no me sentí culpable porque algo en mí se había desplazado no hacia la traición sino hacia la vitalidad. Durante las siguientes semanas, James y yo nos vimos de nuevo, a veces para caminar, a veces para tomar un café. Una vez nos topamos en la librería y acabamos hablando durante 1 hora en el pasillo de filosofía. No había agenda, no había presión, solo dos personas que se sentían seguras en presencia la una de la otra. Aún así, sabía que existía una línea, y mientras me sentaba en el borde de ella, me preguntaba qué significaría dar un paso más allá. ¿Significaría que había traicionado mi matrimonio, o significaría que por fin había reconocido mi verdad? Entonces, una tarde lluviosa, James dijo algo que hizo que el aire cambiara entre nosotros. Creo que he llegado a preocuparme por ti, dijo, con voz baja. De manera constante, no de una forma que exija nada, sino de una forma que quiere que tengas más de ti misma, de la vida. No respondí de inmediato porque no sabía si estaba lista para la verdad que se estaba formando en silencio en mi corazón. No dormí mucho esa noche. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de haber llegado a casa, haberme cambiado el camisón y metido en la cama junto a Mark. Creo que he llegado a preocuparme por ti de una forma que quiere que tengas más. Era el tipo de honestidad que no se puede dejar de oír, y el tipo que te obliga a mirar tu vida no solo como es, sino como podría haber sido, si no hubieras dejado de pedir más en silencio. Mark ya estaba dormido, el suave subir y bajar de su respiración familiar, casi reconfortante en su constancia. No había notado los cambios en mí últimamente, las noches que me quedaba despierta pintando, los largos paseos que me dejaban las mejillas sonrojadas, o el cambio en la forma en que miraba el mundo cuando pensaba que nadie me observaba. O tal vez sí lo había notado y simplemente no sabía qué decir o no le importaba decirlo. Por la mañana, me paré frente al espejo del baño, peinándome el pelo hacia atrás, mirando las tenues líneas alrededor de mis ojos. No eran solo marcas del tiempo. Eran la historia de quien me había convertido. Una mujer que había hecho en silencio todo lo que se suponía que debía hacer. Una esposa, una cuidadora, una presencia de fondo en el foco de otra persona. Pero James había visto algo diferente en mí. No porque quisiera algo de mí, sino porque había escuchado. Y eso marcó toda la diferencia. La siguiente vez que nos vimos, le pregunté algo que había estado guardando. ¿Crees que estamos haciendo algo malo? Estábamos sentados en un banco del parque otra vez, esta vez bajo un dosel de flores de finales de primavera. El aire olía dulce, a lilas y lluvia lejana. No respondió de inmediato. Creo que el mundo intenta definir lo que es correcto e incorrecto en términos tan blanco y negro, dijo. Pero también creo que ser honesto contigo mismo, con tu corazón, eso nunca está mal. Asentí lentamente. No he sido deshonesta, no con Mark. Pero he estado callada durante tanto tiempo que se siente como una especie de traición a mí misma. Ese silencio te enterrará, Elaine, dijo James suavemente. Mereces ser escuchada, ser sentida, estar viva. Las lágrimas me picaron en las comisuras de los ojos, pero no las dejé caer. No lloraba porque estuviera triste. Lloraba porque alguien por fin había dicho lo que yo había pasado años intentando creer sobre mí misma. No nos tocamos, ni una sola vez. No hubo asuntos, ni habitaciones de hotel, ni reuniones secretas en la noche, solo palabras, solo presencia, solo un tipo de intimidad emocional que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido en años. Le conté a Mark sobre James una semana después. Estábamos sentados a la mesa de la cena. Él estaba desplazándose por su teléfono como de costumbre. Extendí la mano y toqué suavemente la suya.
Levantó la vista sorprendido. He estado pasando tiempo con alguien, dije con calma. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he estado hablando con alguien. Un hombre, James, de hecho, tu jefe. Su cara cambió entonces, confusa, tal vez incluso un poco enfadada, pero sobre todo incierta. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que he estado sola, Mark, durante mucho tiempo, y alguien por fin me vio. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Entonces dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Lo intenté, susurré de las maneras silenciosas, pero creo que los dos dejamos de escuchar hace años. Esa noche tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en más de una década. No fue ruidosa ni dramática. Fue cruda, gentil, triste incluso, dos personas dándose cuenta de que el amor no siempre es suficiente cuando la conexión se desvanece y no se reconstruye. Y que a veces permanecer juntos sin verse realmente se convierte en una especie de borrado lento. No nos separamos, al menos no de inmediato. Pero las cosas cambiaron. Empecé a pintar con regularidad. Me uní a un club de lectura. Hice planes sin necesidad de consultar primero su horario. Y Mark lo intentó durante un tiempo. Me preguntaba por mis días, se sentaba a la mesa de la cena sin su teléfono, a veces incluso me cogía de la mano. Y James no presionó. Nunca empujó. Permaneció en silencio en el trasfondo de mi corazón. Recordatorio de lo que se sentía al ser vista. Todavía nos cruzábamos de vez en cuando,